Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, extraditan a Estados Unidos a 2 hondureños vinculados al tráfico de drogas. Ministerio Público da otro duro golpe al narcotráfico al incautar un cargamento de marihuana que era transportado en armarios en el Progreso Lloro. Candidato presidencial liberal Yanni Rosenthal asegura que su partido tiene un futuro prometedor y que de momento no tienen prisa para adherirse a la alianza. Entonces, buenas noches, gracias por estar en 11 Noticias, emisión estelar. Buenas noches, Ivette. Muy buenas noches, licenciado Raúl Valladares. Buenas noches, Honduras. Gracias por sintonizarnos, por escucharnos también por Radiovisión Honduras a esta hora de la noche en nuestras frecuencias a nivel nacional. Veamos las noticias que conforman nuestro segundo bloque de titulares. Otro golpe a la economía familiar. En San Pedro Sula, transportistas anuncian un incremento de 3 lempiras a la tarifa del bus urbano. Trabajadores del transporte que viajan a la zona oriental del país suspenden el servicio por amenazas a muerte de que son objeto por parte de los extorsionadores. En noticias internacionales, en Nicaragua capturan al titular del Consejo Superior de la empresa privada, Michael Helby. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Está dura la vida y no hay chambas en ningún lado. No hay que pajearnos, como dice el pueblo. Vamos a hablar de esto y más. A continuación vamos al detalle. Bajo fuertes medidas de seguridad, hoy fueron enviados a Estados Unidos 2 acusados de narcotráfico. 2 hondureños más que van para los Estados Unidos a las cortes de aquel país porque los acusan de meter droga hacia ese país. Escoltados por un fuerte contingente policial y a bordo de vehículos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, fueron trasladados desde el primer batallón de infantería a la base aérea Hernán Acosta Mejía los ciudadanos Carlos Miguel Cordón López y Martín Adolfo Contreras, después que la Corte Suprema de Justicia aprobara el pedido de extradición de la justicia de Estados Unidos, donde enfrentan cargos de tráfico de drogas. Ambos permanecían bajo detención judicial en esa base militar. Luego de 3 horas de exhaustivos protocolos, los extraditables fueron uniformados con vestimentas blancas para luego abordar una aeronave de la DEA que los trasladó a Estados Unidos. Carlos Miguel Cordón López, de 38 años de edad, fue capturado el pasado mes de julio en un puesto fronterizo en el florido Copán, en un operativo de la Dirección de Inteligencia Policial, la Policía de Fronteras y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones. Posteriormente, un juez natural aprobó su extradición al estado de Texas, donde rendirá cuentas ante la justicia de la Corte del Distrito Este de esa localidad, acusado de los delitos de fabricar y distribuir 5 o más kilogramos de una sustancia detectable de cocaína, mientras que Martín Adolfo Díaz Contreras tenía una orden de captura por el delito de conspirar y distribuir droga dentro y fuera del país, siendo solicitado por la Fiscalía de Texas.
Díaz Contreras fue capturado el pasado 10 de abril en la ciudad de Gracias Lempira por miembros de la Policía Nacional y según la Fiscalía tenía nexos con los hermanos Valle, también extraditados en años anteriores a ese país del norte, acusados de tráfico de drogas. Hasta la fecha son 25 hondureños los que han sido entregados en extradición a Estados Unidos. Gisela Calix, 11 Noticias. Bien, con esta entrega de Martín Díaz Contreras y Carlos Cordón suman 25, por eso decía yo al inicio, otros 2 más que se van. 25 hondureños que han sido extraditados a los Estados Unidos por tener vínculos con el narcotráfico y tienen que enfrentar las cortes norteamericanas. Después de cometer ilícitos con total impunidad y vivir con riquezas obtenidas del mundo criminal, el día de la verdad para los hondureños acusados de narcotráfico finalmente llegó. Martín Adolfo Díaz Contreras y Carlos Cordón fueron entregados a la justicia de los Estados Unidos para comenzar un nuevo proceso judicial. Los expedientes emitidos por la Corte del Distrito Este de Texas señalan que Martín Adolfo Díaz participó en actividades de narcotráfico desde el 2015, liderando una estructura criminal para traficar estupefacientes en colaboración con los hermanos Valle. El originario de Gracias Lempira era el encargado de transportar y dar seguridad a los cargamentos de droga para llevarlos a Guatemala, donde eran recibidos por otros grupos que posteriormente los llevaban al país del norte. Producto de estas actividades ilícitas, Díaz adquirió lujosos bienes en varias zonas del Paraíso y Copán, mismos que fueron incautados el pasado mes de abril por la Fiscalía contra el Crimen Organizado y agentes de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Por su parte, Carlos Miguel Cordón López es extraditado al ser considerado como un mandadero de otros narcotraficantes. El hondureño fue capturado el pasado 19 de julio en la aduana del Florido, Copán, mientras intentaba huir del país. Los cargos que se le imputan son conspirar para fabricar y distribuir al menos 5 kilogramos de cocaína con consentimiento. Con estas 2 extradiciones, ya son 25 los hondureños que han sido enviados a los Estados Unidos, entre los que se destacan capos de la droga de la talla de Carlos Arnaldo el Negro Lobo, Miguel Arnulfo Valle, Luis Alfonso Valle, entre otros. Para 11 Noticias, Jonathan Girón. Recién capturado, extraditable Michael Dixon Rivera ya había sido detenido por guardacostas holandeses, oigan bien, en Aruba. Así están las cosas. Isabela Chévez tiene detalles. El hondureño Dixon Rivers, quien fue capturado el pasado martes en un hotel de la ciudad de La Ceiba en el departamento de Atlántida y pedido en extradición por los Estados Unidos, ya había sido detenido con anterioridad en las costas de Aruba en una embarcación que llevaba en su interior 3.000 kilos de cocaína. La captura del isleño fue ejecutada por guardacostas de Holanda en noviembre del año 2019 y quien además capitaneaba la embarcación. En el momento de su captura, también se detuvo a 10 personas más de diferentes nacionalidades. La embarcación Trader Center con bandera panameña zarpó de Roatán el 16 de octubre de 2019. Después del decomiso de droga, Dixon Rivers quedó en libertad, pues al parecer ni lo ligaron al proceso en Holanda. Pero el hondureño, según fuentes antidrogas, siguió trabajando en el tráfico de drogas desde las costas hondureñas. En Honduras, trabajaba con el extraditable Freddy Donaldo Mármol, pues por su destreza en la faena marítima y conocedor de las rutas, fue contratado para el traslado de cargamentos. Aunque el Ministerio Público de Honduras no tenía ninguna investigación en su contra, instituciones antidrogas sabían de sus operaciones. Dixon Rivers tiene una orden de captura emitida el 18 de agosto de 2021 por el juzgado de extradición, luego de que Estados Unidos lo acusara de delitos relacionados con el tráfico de drogas a ese país. Rivers, pedido en extradición, fue llevado ante un juez que lo envió a prisión al primer batallón y fijó para el 22 de noviembre la audiencia de presentación de pruebas. Se le acusa de conspiración para distribuir sustancias controladas y distribución de droga a los Estados Unidos. Para 11 Noticias, Isabela Chévez. Y tal como lo anunciamos en 11 Noticias, mañana se lleva a cabo la audiencia preliminar en contra del alcalde de Talanga, Roosevelt Avilés, y de varios miembros de su familia, esos que están acusados por el delito de lavado de activos. El alcalde del municipio de Talanga, Francisco Morazán Roosevelt Avilés, su esposa y sus familiares
comparecerán mañana en audiencia inicial ante un juez con jurisdicción nacional, acusados del delito de lavado de activos por más de 300 millones de lempiras. Sus representantes legales dicen que desvanecerán todos los cargos que se le imputan. Esperamos mañana nosotros presentar nuestros descargos correspondientes y se dará cuenta mucha gente que lo que yo siempre he venido diciendo es lo que pasó en este caso, que dice que no justificaron, en ningún momento han llamado a ninguna persona a justificar. Asimismo, las autoridades de medicina forense realizaron una evaluación médica al edil y al resto de los acusados, cuyos resultados serán presentados en dicha cita judicial, debido a que el juez ordenó que se realizaran de manera inmediata. A los hombres también se les efectuaron análisis clínicos en el hospital escuela. Fueron evaluados el señor Roosevelt Avilés, Vladimir Ríos. Estas evaluaciones fueron acá en el Centro de Ciencias Forenses, específicamente en el Departamento de Clínica Forense. Roosevelt Avilés, su esposa y el resto de sus familiares fueron capturados el pasado lunes en la ciudad de San Pedro Sula, en una lujosa residencia, y rindieron audiencia de declaración de imputado el martes, después de la cual el juez les impuso la medida cautelar de detención judicial. Los hombres implicados en este caso permanecen en el primer batallón de infantería, mientras que las damas fueron enviadas a la cárcel de mujeres en Támara. El Ministerio Público solicitará que se les aplique la medida de auto de formal procesamiento a todos los incoados. Gisela Calix, 11 Noticias. Y escuchen bien, ese día fue incautado otro cargamento de marihuana que era transportado en armarios. Escúchenlo bien, en armarios. Esto sucedió en el Progreso Yo. En una nueva operación de impacto, la Agencia Técnica de Investigación Criminal decomisó más de 600 paquetes de supuesta marihuana en el interior de un armario que iba a bordo de un vehículo tipo camión, siendo interceptado en el municipio del Progreso, en Yoro. La operación implicó en la detención de 3 personas, entre ellas un menor de 15 años. Como producto del decomiso de droga que se hizo el día de ayer a un camión que traía 55 sacos de marihuana, se le dio seguimiento y se obtuvo otra información, y fue que el día de hoy se encontró un camioncito que transportaba 2 gaveteros y en su interior transportaba 644 paquetes de marihuana, y que se logró la detención de Eric Giovanni Rodríguez Aguilera y de Marcos Alfredo Larios Arce y un menor de edad. Hay 2 vehículos. Esta diligencia transcurrió más de 24 horas después del decomiso de 55 sacos que contenían marihuana en un compartimiento falso de un camión, particularmente en la misma ciudad, por lo que sospechan que podrían estar cultivando y escondiendo este tipo de droga en las montañas de El Progreso. Sí, que las montañas de Yoro supuestamente se han convertido en una tierra fértil para el cultivo de droga. En ese sentido, el Ministerio Público está dando operaciones en toda la zona para poder identificar a esta estructura, darle captura y cortarles este tipo de acciones que están efectuando. La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado preparó el requerimiento fiscal por el presunto delito de tráfico de drogas agravado. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Veamos nuestro panorama nacional. Panorama Nacional es presentado gracias a Broncopulmin y Broncopulmin D, expertos en gripe y tos. Cuestionados hospitales móviles denominados chatarras deben ser reorientados para atender otras necesidades hospitalarias, según representantes de la sociedad civil. Panorama Nacional fue presentado gracias a Broncopulmin y Broncopulmin D, expertos en gripe y tos. El gremio médico pide acelerar vacunación ante la detención de nueva variante y hay 4.2 en Reino Unido. En algunos países de Europa ya otra vez el coronavirus se está poniendo fuerte. Siempre hay que tener cuidado. Aquí una compañera me dijo hoy en la tarde que cuándo nos íbamos a quitar esto. Hasta que digan que se vaya el virus, muchacha. Y entonces, bien, vamos con la nota. Shirley. Profesionales de la salud claman se intensifiquen las jornadas de vacunación en Honduras ante el surgimiento de una descendiente de la variante Delta en el Reino Unido, que científicos han denominado como AY 4.2, la cual es más mortífera y contagiosa. La variante AY 4.2
por abreviarla, esa es la abreviatura, es el 10% de los casos en el Reino Unido. No tarda en salirse de Inglaterra, lo más probable es que Inglaterra le vuelvan a cerrar. Es el 10%, el doble de contagiosa de la Delta. ¿Y sabe qué, Shirley? Esta variante evade las 2 vacunas. El peligro acecha porque esta nueva variante surgió en un país que tiene vuelos hacia todos lados del mundo y la posibilidad de que se salga de ahí es bien grande. Aunque en Honduras se han reducido en más del 40% las muertes por COVID-19, miles de hondureños aún no se han vacunado y otros hasta circulan sin ninguna protección contra la catastrófica enfermedad. Si nosotros no continuamos guardando las medidas de bioseguridad, del distanciamiento social, nos podemos seguir contagiando y poniéndonos en riesgo. Por otro lado, puede ser que surja una nueva cepa, ¿de acuerdo? Y por lo que yo tengo entendido, ya están surgiendo nuevas cepas y no sabemos cómo estas cepas van a ser de contagiosas. Esta nueva variante puede infectar a un paciente con 2 dosis de vacuna, pero el contagio es moderado y no conduce a la muerte. Por ello, la importancia de contar con el inoculante. Tenemos las vías de acceso sumamente rápidas. Vimos cómo se comportó la pandemia, cómo tuvo movimiento desde donde inició en China hacia todo el mundo. Precisamente esta incidencia de la variante Delta podría estar ocasionando el incremento de contagios y decesos en Europa. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Autoridades del Hospital de Escuela confirmaron, mucha atención, que en los últimos 4 días no se registraron muertes de pacientes por COVID-19, lo que confirma que el avance del proceso de vacunación ha dado los resultados esperados. Reporte de casos COVID-19 del Hospital Escuela. Este día jueves 21 de octubre informamos a la población que por 4 días consecutivos no se registran defunciones por COVID-19 en este centro hospitalario. También 4 altas médicas más se han otorgado a pacientes que han superado el COVID-19, sumando más de 800 altas médicas a pacientes que gracias a Dios ganaron esta batalla. A la baja que reportan las autoridades de salud en las salas de COVID-19, la red hospitalaria pública comenzará a atender otras patologías. Cuando se habla de una reducción significativa en la atención a pacientes COVID, expertos consideran que es el momento de replantear la atención médica en los hospitales del sistema de salud pública, dándole cabida a otras patologías que habían sido relegadas y que representan un peligro inminente para la salud de la población. Ahora mismo tenemos que atender la patología que hemos desatendido normalmente. En este caso, lo que más premura tenemos son los hipertensos, los diabéticos, las personas que tienen cáncer, que son los que realmente deben de estar manteniéndose en cuidado constante y permanente. Se explicó que en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social, las salas COVID que generalmente permanecían abarrotadas de pacientes, ahora están vacías, por lo que se atienden pacientes traumatizados o con otro tipo de patologías y urgencias médicas. Las enfermedades sabemos, y sería iluso pensar que se han detenido, pues sabemos que la gente sigue enfermándose, sabemos que la gente sigue sufriendo accidentes. ¿Cuál es el problema? El problema es que la pandemia nos trastocó a todos la vida. Durante este tiempo de pandemia por la enfermedad COVID-19, todas las consultas externas de los hospitales y clínicas, tanto periféricas como regionales, así como servicios subrogados a nivel nacional, han estado abiertos para nuestra población. Los expertos consideran que aunque los hospitales públicos nunca se cerraron para otras enfermedades que no sea coronavirus, es necesario replantear sus servicios hospitalarios. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y los cuestionados hospitales móviles que han sido llamados chatarras deben de ser reorientados para atender otras necesidades hospitalarias. Así lo dan a conocer representantes de la sociedad civil.
Miembros de la sociedad civil organizada proponen que aprovechando la reducción hasta de un 50% en casos de COVID-19, sería beneficioso reorientar los servicios para los que se adquirieron de forma dolosa y poco transparente 7 hospitales móviles para que estos se conviertan en unidades de atención médica básica en lugares donde no existen los servicios de salud. Esta es una de las propuestas que se han dado desde el inicio, desde que la población entera se enteró de que estos hospitales no venían funcionales, tendrán que ser readecuados. Es importante también mencionar de que estos hospitales tienen una vida útil, ¿no? El equipamiento ya venía defectuoso. Se dijo que aunque los denominados hospitales móviles chatarras nunca entraron en funcionamiento para atender a los pacientes COVID por las serias deficiencias de diseño y equipamiento que presentaban, bien podrían servir para atenciones primarias y así evitar que los más de 1.200 millones de lempiras que costaron se pierdan en el olvido. Definitivamente apoyamos esta moción que está presentando la sociedad civil porque no podemos tener 48 millones de dólares botados y 250 millones de lempiras en obras complementarias que han costado estas latas móviles. Ya no tiene objeto tenerlos para COVID porque nunca se van a utilizar en esta enfermedad. Entonces lo que debe de hacer la Secretaría de Salud es reorientar estos hospitales. Ya eso tendría que la Secretaría de Salud hacer una evaluación de acuerdo a la capacidad que tienen los mismos y de acuerdo a las mismas políticas de la Secretaría de Salud tomar una decisión más favorable para los pacientes o para el pueblo. Los especialistas aseguran que es urgente que la CESAL y el Ministerio Público busquen el mecanismo adecuado para liberar estas unidades móviles inservibles. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi fue absuelto de cargos de corrupción judicial en un juicio en Italia, informaron sus abogados. Varios medios italianos reportaron desde Siena, Toscana, y publicaron que el juez Simón Espina señaló al leer el veredicto que no había evidencia para una condena. La fiscalía había argumentado que Berlusconi trató de corromper con sobornos a testigos que iban a declarar sobre lo sucedido en las llamadas fiestas Bunga Bunga, con invitadas jóvenes en su villa en Acore, en las afueras de Milán. De acuerdo con el diario La República, uno de los abogados de la defensa, Federico Cesoni, dijo a los reporteros que él había informado a Berlusconi de la absolución y que el multimillonario de 85 años estaba obviamente aliviado y contento. También fue absuelto de corrupción judicial un pianista que trabajaba en Acore durante esas fiestas, que la defensa había descrito como cenas elegantes, publicaron los medios de noticias italianos. Este ha sido un informe. Vamos a informar ahora, vamos al campo electoral tras firmar un acuerdo con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. El concejal Kelvin Aguirre aseguró que la alianza del Partido Salvador de Honduras y Libertad y Refundación ya fue resuelta para que sean inscritos en el próximo proceso electoral. Se debe cumplir en el sentido de que cuando hay personas que ya han participado con otros partidos políticos o en el mismo periodo electoral, el partido político no puede inscribirlo. Sin embargo, pues ya es una decisión que se ha tomado por mayoría donde se va a inscribir. El Partido Libertad y Refundación y Salvador de Honduras sellaron alianza de hecho a nivel de la Corporación Municipal en el Distrito Central. Van entonces, bueno, yo dije una vez, ya Carlenton Dávila ya tiró la toalla, ahí va con Aldana. Eso dije. Y creo que se había molestado el muchacho, pero ahora iba de vicealcalde con Aldana. Vamos con la nota.
El Partido Libertad y Refundación y el Partido Salvador de Honduras siguen consolidando sus estructuras al oficializar este día una alianza en el nivel electivo municipal en el Distrito Central. Jorge Aldana de Libre es el candidato a alcalde y Carleton Dávila del PSH el vicealcalde. La unidad se conformó con el objetivo de vencer arrolladoramente al aspirante a alcalde del Partido Nacional, afirman. 37 días. 13 horas, 0 minutos y 3 segundos para que se vaya el Partido Nacional. Hoy esa unidad no pasa por repartición de cargos, como dijo Carleton, pasa por garantizar primero la victoria en las urnas. No nos vuelven a robar una elección los cachurecos. Dávila señala que depuso sus aspiraciones por un compromiso con Honduras y con la capital, al tiempo que aseveró que Chávez no tiene simpatizantes, sino clientes. Esta es una unidad basada en principios de transparencia, de honestidad, y yo estoy comprometido para que se cumplan estos principios. Los sacaremos de la presidencia, de las alcaldías y del Congreso Nacional, les advierten a sus opositores nacionalistas. Se va el Partido Nacional del gobierno, se van de San Pedro Sula, se van de la capital y también se van a ir del Congreso Nacional. Y la historia dice que el partido que tuvo la alcaldía de San Pedro, la alcaldía de Tegucigalpa y la presidencia de la República, es imposible quitarle el triunfo. O sea que este triunfo lo tenemos garantizado. De su lado, Chávez en entrevistas anteriores retó a que se unieran todos los candidatos a ediles de la oposición del Distrito Central. A todos los voy a vencer, señaló. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Según expertos, al movimiento que la ciudadanía acuda a votar, al momento de que la gente vaya a votar, por las alianzas, de hecho, podría generar alguna confusión. ¿Cómo sería esta confusión, Fernando? Según expertos, ya hay estudios que las alianzas políticas de hecho a nivel presidencial y municipal que se han formado a escasos días de las elecciones generales podrían confundir a la ciudadanía, tomando en cuenta los cambios bruscos en corto tiempo en las papeletas electorales. Bien complicado arriesgarse a hacer cambios en las papeletas a último momento. Estamos a 37 días de las elecciones, tomando en cuenta que hay una semana de silencio electoral y podría ser, es una jugada bastante arriesgada, pero dependerá realmente de la capacidad de las campañas de comunicar los cambios que han habido. Desde sociedad civil manifiestan que es papel de los mismos líderes políticos poder comunicar a sus seguidores sobre los cambios registrados, para que así el día de las elecciones no haya ningún tipo de duda que pueda restar votos. Porque si no, sí, se puede llegar a la conclusión de que las personas se encuentren confundidas porque no sepan quizá con estas modificaciones que van a haber en las papeletas en dónde se encuentra el candidato que anteriormente ellos habían optado por regalarles, si lo queremos ver así, el voto, ¿no? Por su parte, otros expertos son del criterio que toda confusión trae pérdidas a una fuerza política, por lo que si todo se hubiera dado en tiempo y forma, no habría preocupación sobre este tipo de problemas. Me da mucho temor que se estén alimentando esperanzas con este tipo de situaciones y que esto venga a ser una nueva bofetada posteriormente por las dinámicas que se están jugando alrededor de lo mismo. Conocedores de temas políticos coinciden que las alianzas de hecho son un escenario nuevo en Honduras, por lo que seguramente a partir de ahora se deberá de tomar medidas para que todo se lleve a cabo de una manera clara y ordenada. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y el presidenciable liberal Gianni Rosenthal asegura que su partido tiene un futuro prometedor, pero que por el momento no tiene prisa de adherirse a la alianza. El presidenciable liberal Gianni Rosenthal se refirió a la posibilidad de integrarse a la alianza suscrita por los partidos Libertad y Refundación, Salvador de Honduras e Innovación y Unidad PINU de cara a los comicios generales de noviembre, y si bien no lo descarta, asegura que de momento no tiene prisa, ya que se evalúa la respuesta del pueblo hondureño sobre sus propuestas, además de seguir consultando con sus bases qué decisión tomar. Yo considero que el Partido Liberal es el primero que propuso las alianzas. Desde las internas, mi discurso fue un discurso de la unidad del partido, de la unidad de la oposición, la unidad del país. Estamos conscientes que
Así como una casa dividida no puede sostenerse a sí mismo, un país dividido tampoco puede hacerlo. Y es necesario unir el país para lograr sacarlo adelante, porque la unidad es necesaria para poder generar prosperidad. Y la prosperidad es lo que permite poder tener empleos dignos y bien pagados y poder tener nuevas oportunidades para todos. Y por eso desde las internas venimos hablando de ese tema. Y por tanto, pues el partido nunca va a estar cerrado en ninguna opción. Se mantendrá abiertas todas sus opciones y estará considerando y conversando con la estructura y evaluando cuál será el futuro del partido. Sin embargo, pues hoy vemos que hay un futuro prometedor para el Partido Liberal. Mucha gente que está frustrada con la corrupción del Partido Nacional está apuntando al Partido Liberal y pues iremos viendo qué efecto hay en los próximos días cuando se van reasentando las fuerzas. No tenemos ninguna prisa. Segundo, tampoco hemos dicho que vamos a hacer la alianza, ni tampoco hemos dicho que no. Faltan 38 días y cada cosa se dará su tiempo, los tiempos de Dios son perfectos y vamos a ir viendo qué ocurre. Igualmente, indicó que su candidatura se ha fortalecido a partir de sus propuestas económicas y que unirse a la alianza pasará por el respaldo que tengan con el pueblo hondureño. Ahora lo importante es evaluar cómo el pueblo de Honduras valora las propuestas del Partido Liberal. Vamos a ir midiendo qué valoración el pueblo de Honduras da. Si el pueblo de Honduras quiere las cosas que nosotros proponemos, pues obviamente nos respaldará. Y realmente pues esa decisión del pueblo de Honduras y por supuesto pues la orientación y la sabiduría que Dios nos dé es lo que va a permitir que nosotros vayamos tomando unas decisiones. Yo estoy seguro que sí, como lo dice uno de los slogans del Partido Liberal, que dice la única alternativa. Y hoy el Partido Liberal se ha convertido en una alternativa viable para muchas personas que temen a las ideologías de izquierda y que adversan la corrupción del Partido Nacional y tienen en el Partido Liberal pues un espacio de un planteamiento lógico, razonable, estabilidad, crecimiento, prosperidad, la oportunidad de poder mantenerse en democracia, de no temer a las dictaduras, no temer a la corrupción. El también titular del Consejo Central Ejecutivo Liberal concluyó diciendo que el triunfo rojo-blanco-rojo estará en la medida que los alcaldes logren el voto en plancha. Este es un informe para 11 Noticias. Las Fuerzas Armadas de Honduras pasarán a disposición del Consejo Nacional Electoral, pero el titular del Estado Mayor Conjunto, hablamos de Tito Livio Moreno Cuello, pide a los diferentes partidos políticos unas elecciones sin violencia. El martes de la próxima semana, las Fuerzas Armadas pasarán a disposición del Consejo Nacional Electoral. La solicitud ya fue hecha al presidente de la República como comandante en jefe de la institución castrense. Nosotros ya hemos solicitado al presidente de la República que se emita el acuerdo donde los pone a disposición, lo hemos hecho el día 20 de octubre. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas dicen que ya están listos para asumir esta responsabilidad. Ya cuentan con un cronograma para el traslado de todo el material electoral, la custodia de los mismos, así como garantizar la seguridad antes, durante y después de las elecciones generales. Sí, todas Fuerzas Armadas, con todos sus recursos humanos, materiales, vamos a estar en apoyo a este proceso electoral, al Consejo Nacional Electoral. La ley establece que 30 días antes se haga esa ceremonia formal. Para la sociedad civil y el sector privado esperan que este proceso electoral sea un proceso justo, limpio y transparente para evitar que se repitan los hechos como los ocurridos en el 2017. Pues que transcurran en paz y de que no haya fraude, que haya transparencia, que gane quien el pueblo elija y que esa transición se haga de una forma ordenada. A nivel de las autoridades, llaman a los políticos dejar de incitar a la violencia sectaria. Caso contrario, aplicarán la ley. Cualquier persona que llame a la violencia, que llame al conflicto social, no ama este país. Los que lo amamos, queremos verlo con trabajo. Se ha hecho un esfuerzo grande, se aprobó una nueva ley, hay un Consejo Nacional Electoral bien fortalecido. Y que nosotros, desde este Consejo Nacional Electoral, vamos a actuar con firmeza cuando se reciban todas las denuncias de violencia política
y el cual nosotros no vamos a tolerar. René Amaya, 11 Noticias. Los observadores internacionales, debe ser bueno ir de observador internacional a tomar café, a echarse los tragos, sí, el dinero que ganan, a estar en buen hotel. Bueno, los observadores internacionales se reúnen con miembros del Foro Nacional de Convergencia para conocer evaluaciones. De verdad que cuando hay elecciones, hoy platicaba con un ejecutivo de una compañía y me decía que le daba lástima que un país tan pobre como Honduras gastara tanto dinero en las elecciones. Unas cantidades exorbitantes de millones de dólares que gasta un país tan pobre como Honduras para tener elecciones. Bien, vamos con Ivette Bulnes. La delegación de observadores de la Unión Europea que se encuentra en el país se reunió este día con la autoridad del Foro Nacional de Convergencia para conocer de parte de esta institución cómo marcha el proceso electoral. Se conoció que esta observación internacional le interesa conocer si el cronograma electoral se está cumpliendo a cabalidad por parte de las autoridades y cuáles han sido los problemas presentados hasta este día. Hemos hablado de las elecciones, evidentemente. Hemos intercambiado un primer intercambio de contacto, de información de contacto, y ahí, eso es lo que hemos hecho. ¿Qué es lo que le preocupa a esta altura? Nosotros estamos todavía valorando, hemos llegado hace, como quien dice, ayer. Estamos, teniendo las primeras reuniones y, nosotros, no hacemos comentarios sobre el proceso durante el proceso, sino después. Por su parte, el secretario del Foro Nacional de Convergencia informó a los observadores que el cronograma electoral está retrasado. Igualmente, el proceso de la tarjeta de identidad aún no llega a manos de más de 1 millón de ciudadanos. Hemos llegado a la conclusión que el atraso en el cronograma electoral es un reto importante a superar, muy especialmente en el diseño y la implementación de muchos de los sistemas que van a garantizar una efectiva transmisión de resultados electorales. Esta es la 5ª reunión que los observadores han tenido en una semana de permanencia en el país. En los próximos días esperan llegada de 30 representantes más, los que serán desplazados a nivel nacional. Este es un informe para 11 Noticias. Continúa la crisis en Nicaragua de cara a las elecciones. Este día, Michael Haley, el titular del Consejo Superior de la empresa privada COSEP, ha sido detenido luego de que asistió a una citación que le impuso la Fiscalía, bajo control del Ejecutivo. Haley fue arrestado mientras la policía allanaba su casa. Su detención acentúa la fractura del régimen Ortega Murillo con el empresariado, un sector que fue su gran aliado hasta en 2018 bajo un modelo llamado de diálogo y consenso, al que ahora acusa de financiar un supuesto intento de golpe de Estado. Menos de 2 horas después de la detención de Haley, el régimen también ha apresado al vicepresidente del COSEP, Álvaro Vargas. El COSEP pasó a tener una postura crítica con el gobierno. Haley se convierte en el 2º presidente de esa institución en ser arrestado en menos de 6 meses. Antes fue José Adán Aguerri, una figura clave durante los años de relación entre el empresariado y el oficialismo. Haley fue elegido nuevo presidente del COSEP y su gestión ha sido muy tímida frente a la radicalización del gobierno y a la liquidación de las elecciones. Sin embargo, la noche del miércoles la Fiscalía le entregó una citación para una entrevista sin especificar los motivos y poco tiempo después su vivienda fue rodeada de policías. Tras la captura de sus directivos, el COSEP ha expresado que estas acciones represivas del gobierno evidencian un ataque directo al Consejo Superior de la empresa privada y a sus dirigentes, y han manifestado que dicho ataque no contribuye a la paz y la seguridad nacional. Para 11 Noticias, Ivette Bulnes. Hoy el presidente del COED de Honduras, Juan Carlos Sicafi, protestó y llamó a los derechos humanos internacionales ante la detención del presidente de la empresa privada de Nicaragua. Juan Carlos llamó a los organismos internacionales para que intercedan por su liberación inmediata. Esto dijo el presidente del COE.
Condenamos enérgicamente las detenciones ilegales del presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada y de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica y Panamá, el señor Michael Healy Lacalle, del vicepresidente del COSEP, Álvaro Vargas, y el expresidente de COSEP, José Adán Aguirre. Segundo, exigimos la liberación inmediata de estos líderes y el respeto irrestricto de sus vidas, dignidad y derechos humanos. Tercero, el respeto de los derechos humanos fundamentales se ha violentado por las detenciones ilegales y allanamiento de vivienda que han sufrido, por lo que instamos al gobierno a restituir sus derechos fundamentales inmediatamente. Me parece correcto lo que ha hecho el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, llamar a organismos internacionales de derechos humanos ante esta nueva aprehensión. Ahora el presidente de la Empresa Privada de Nicaragua, con todo Daniel Ortega, metiendo preso a media humanidad que se oponga a su reelección. Desgraciadamente así están las cosas en la hermana República de Nicaragua. Vamos a San Pedro Sula, tengo una mala noticia, se está anunciando un trancazo de 3 lempiras de incremento. Oigan bien, 3 lempiras a la tarifa del bus allá en San Pedro Sula. Dirigentes del transporte urbano en San Pedro Sula anuncian que en los próximos días incrementarán 3 lempiras el pasaje debido a altos costos de los combustibles y los incumplimientos del gobierno de la República. Sería un ajuste si no llegamos a algún acuerdo con el Estado, con el gobierno. Debe ser algún ajuste que se tiene que dar por inercia, ¿verdad? Porque no vamos a poder continuar trabajando, aunque de todo el conocimiento de que Tegucigalpa cobra 13 lempiras. Entonces nosotros podemos llegar, digamos, las rutas del centro a cobrar los 13 lempiras ya de una vez. Para los usuarios esa medida solo abona más el trancazo a sus bolsillos, porque el pasaje llegaría a costar 13 lempiras, sin importar la distancia que tendrían que recorrer, y mucho peor cuando toman hasta 2 autobuses. Ahora ni la tercera le quieren bajar a uno, y hay que pagar el pasaje completo. ¿Duele esto para el bolsillo? No, pues sí duele, sí, porque es problema para todo el país. Y 3 lempiras me imagino que está muy elevado, 1 lempira, 2 lempiras. ¿El gobierno debe de cumplirle a los transportistas también? Sí, porque ellos prometen muchas cosas. Los trabajadores del rubro informaron que esas alzas no les benefician en nada, porque los propietarios también le suben a la tarifa diaria. Entonces ya nosotros ya estamos cansados ya, porque imaginen la tarifa de estos carros, nosotros el dueño de los carros nos exigen la tarifa, pero el combustible está carísimo, pues. Imaginen que nosotros desde las 4 de la mañana a 7 de la noche. Hay que ver cuánto va a querer también el dueño del carro. No hay que ver todo el combustible, porque una vez hay aumento también el dueño del carro también quiere más dinero. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Bien, escuchen bien, el Foro Social de la Deuda Externa considera que el Fondo Monetario Internacional es responsable del alto endeudamiento que mantiene el gobierno con la banca nacional y con los organismos internacionales de crédito. Como un cómplice directo para que Honduras haya alcanzado los altos niveles de endeudamiento extremo, califican desde el Foro Social de la Deuda Externa al Fondo Monetario Internacional, cuya misión en este momento se encuentra en el país. Ellos son corresponsables porque cuando hablamos, por ejemplo, abordemos técnicamente el presupuesto general de la República, no se oye compadre o comadre, eso no se escucha. A este señalamiento del coordinador del FOSDE se suman otros economistas. Los organismos son cómplices también del desastre económico y social que actualmente impera en Honduras, ya que con sus políticas neoliberales le han llevado a que solo se favorezca una élite. Por ejemplo, nos obligaron a vender nuestros recursos naturales. Entre tanto, desde la iniciativa privada ya tienen agendada su reunión con el organismo de crédito internacional para el próximo martes. Para exponerle nuestras preocupaciones sobre todo lo que ha pasado en el país. Creo que el manejo macroeconómico ha sido muy bueno, pero ellos han quedado a deber en presionar al gobierno
para que lleve a cabo la reforma o la implementación de la ley eléctrica. De acuerdo al último dato del Banco Central de Honduras, la deuda externa ya superó los 9.000 millones de dólares y la interna se cifra en unos 6.000 millones. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y según informe del Banco Mundial, la reducción de la pobreza en Honduras va en retroceso. Según una publicación del Banco Mundial, la pandemia ha hecho retroceder entre 3 a 4 años a los países desarrollados en la reducción de la pobreza, situación que incrementa para las naciones de renta media baja como Honduras, que han desandado entre 6 y 9 años en su lucha contra este flagelo, lo que según este expresidente del Banco Central de Honduras es preocupante. No solamente el Banco Mundial ha señalado que hemos retrocedido entre 8 y 10 años en reducción de la pobreza, sino que también el Programa Mundial de Alimentos ha llamado la atención de que a finales de este año 4 millones de hondureños enfrentarán la inseguridad alimentaria. Otros consideran que el avance de la pobreza en el país viene desde antes de la pandemia y huracanes. Sí, el país no ha podido hacer acopio de todos los recursos y de toda la gestión eficiente para un manejo de todas las situaciones que han estado ocurriendo. El incremento de presupuesto orientado a programas que ayuden al combate de la pobreza, creación de más fuentes de empleo y mejorar los servicios de salud y educación son medidas urgentes que la nueva administración de gobierno debe de implementar para recuperar al país de la crisis social y de esta manera mejorar la calidad de vida de más de 1 millón de hondureños que viven en extrema pobreza. Se requiere del diseño de políticas públicas que puedan promover el desarrollo y con eso nos referimos a que se prioricen ciertos sectores que están muy postergados, principalmente lo que es el área rural. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Y Honduras y Emiratos Árabes Unidos fortalecen su relación bilateral tras firmar un memorándum para el establecimiento de consultas políticas con el fin de incrementar el flujo comercial y cooperación. El acuerdo fue suscrito por el canciller hondureño Lisandro Rosales y el ministro adjunto de Asuntos Culturales de Emiratos Árabes, Omar Saif Gobach. Y escuchen bien, en un hecho confuso atentan contra la periodista Rixi Moreno en San Pedro Sula. Iris Urbina nos amplía esto y más. A esta hora de la noche, Iris, adelante. Gracias, Ivette. En las últimas horas, un hombre de 50 años atentó contra la presentadora de televisión Rixi Moreno. Tras el hecho, el hombre huyó del lugar. Sin embargo, a esta hora de la noche, las autoridades policiales han confirmado que este hombre se ha suicidado ya que ha sido encontrado sin vida en su casa de habitación. Pero sobre este hecho que se ha registrado precisamente este día aquí en San Pedro Sula, la subcomisaria Belki Valladares nos brinda más elementos. Fuimos puestos en conocimientos mediante una denuncia de una persona que se encontraba en lo que es la circunvalación aquí en San Pedro Sula, a la altura de una plaza en este mismo lugar, donde se nos interpuso una denuncia sobre una colisión que había entre dos vehículos, del cual se bajó una persona armada, aproximadamente una persona de 50 años de edad, del sexo masculino, el cual arremetió contra una persona del sexo femenino. Esta se supone que es miembro del gremio periodístico. De igual manera, esta persona fue trasladada a lo que es un centro médico. Ella se encuentra estable de salud. Los detalles
que se maneja en relación a este hecho que se ha registrado en la capital industrial. Cabe mencionar que pese a que el vehículo de la presentadora de televisión recibió al menos 3 disparos, la joven no presenta ninguna herida de arma de fuego, solamente golpes debido al impacto que tuvo el vehículo al momento que ella iba precisamente manejando cuando este hombre le iba disparando. A esta hora de la noche las autoridades se están manejando como hipótesis, por supuesto, situaciones pasionales, ya que el hombre lamentablemente decidió quitarse la vida. Es la información que se maneja a esta hora de la noche por parte de las autoridades policiales. Si no hay ninguna interrogante en estudio, retorno con ustedes. Bien, gracias a nuestra compañera Iris Urbina. Bueno, se suicidó. Licenciado. Rambo, ponernos a los 3 y ponerme a Iris ahí. Eran novios, Iris. Él iba disparando, ahora trasciende que él supuestamente se suicidó. Guapa la muchacha, por cierto. Sí, muy iba guapa. de candidato a diputada. Iris, ¿qué han comentado los policías ahí y la gente que los conocía? En el momento que se suscitó este hecho en la avenida Circunvalación, las autoridades policiales manejaban que se trataba de un atentado y que supuestamente criminales le iban dando persecución a la joven. Sin embargo, una vez que se realizó la investigación, las autoridades detallaron que el hombre se fue del lugar con el arma en su mano, le dieron seguimiento y lo encontraron en su vivienda. Es por eso que las autoridades pues también se trasladaron hasta la clínica donde se encontraba la joven, que no recibió ningún impacto de bala, solamente el golpe en su rostro, pero sí también señalan testigos que el hombre la agredió a la joven que iba manejando en este vehículo. Y en torno a las investigaciones que han realizado las autoridades fue que encontraron a este hombre de 50 años de edad sin vida y que él tomó la fatal decisión de dispararse. Es lo que han manejado las autoridades y por supuesto el móvil es pasional, según lo que han detallado las mismas autoridades policiales tras este hecho que inició precisamente alrededor de las 5:30 de la tarde en la avenida Circunvalación. Todo inició con una discusión y cuando este hombre le iba dando seguimiento a la joven, le disparó al vehículo, no a ella. Eso lo tenemos que aclarar porque había trascendido que la joven estaba gravemente herida. Sin embargo, esto es falso, ya que ella solo presenta golpes en el rostro, porque testigos señalaron que este hombre también la agredió físicamente, ya que con el puño de su mano le golpeó el rostro, pero en ningún momento le disparó. Es lo que se maneja en torno a este hecho, licenciado. Una última consulta, ella es aspirante a diputada ¿de qué partido? Ella fue aspirante, licenciado, en las internas. Ah, en la 148. Es de Libre, ¿no? Por Libertad y Refundación, en las internas. No salió. No. Bueno, Rixi Moreno, casi la mata ese hombre, ahora trasciende Gracias que él a se Dios habría que... suicidado. Iris, ¿algún comentario final? Una acción pasional. Hoy en la mañana también pasamos otra acción con el criminólogo Neri. La gente debe controlarse. Obviamente no es fácil, pero por gracia divina está viva esta muchacha. Exactamente, lo que hablábamos, licenciado, gracias a Dios, no, pues, la asesinó a disparos, porque así en la situación emocional que se encontraba este señor, no haberle disparado directamente, ya es un milagro de Dios, licenciado. Iris, comentarios finales, ahí le digo a Brian que hay que llevar la vida con calma. Adelante, Iris. Solamente mencionar que lo último que se maneja es que este hombre que lamentablemente decidió quitarse la vida se trata de un reconocido empresario aquí en San Pedro Sula. Es lo último que se está manejando en torno a este caso, ya que las autoridades aún permanecen en la vivienda de este hombre de 50 años de edad, el cual lamentablemente pues decidió quitarse la vida. Y aclarar que la joven se encuentra en perfecto estado de salud. Ya las autoridades visitaron la clínica y se encuentra fuera de peligro, ya que no recibió golpes de gravedad, solamente. Bien, gracias Iris. Nos vamos ahora a Olancho. Más asesinatos. Otra mujer es asesinada, esta vez en Catacama, Olancho.
Una mujer fue encontrada la tarde de este jueves ultimada a balazos en una calle que conduce a la comunidad de Ciguaté en Catacama, Solancho. Informes preliminares indican que el cuerpo sin vida de la fémina fue encontrado por pobladores del sector, quienes informaron a las autoridades correspondientes. Vecinos aseguran que no escucharon disparos en la zona, por lo que se presume que esta fémina fue asesinada en otro sector. Hasta el momento, esta persona del sexo femenino está como desconocida. Al lugar llegaron las autoridades como la Policía Nacional, Ministerio Público y DPI para hacer el respectivo levantamiento cadavérico. En Catacama, Solancho, Abner Vázquez, 11 Noticias. De Catacama nos vamos a ir a La Ceiba con César Funes. Han rescatado a menores que presuntamente eran explotadas. César. Autoridades policiales recuperaron a 2 menores que sufrían explotación sexual. Las niñas de 13 y 11 años fueron recuperadas por autoridades de la Fiscalía de la Niñez, acompañadas por elementos policiales luego de una investigación por explotación sexual que sufrían. Así, efectivamente, mediante un harto trabajo de localización y búsqueda, pues se lograron ubicar a 2 menores de edad, del cuales tras recibir también la denuncia, asimismo posteriormente se coordinó para realizar el allanamiento de morada con orden judicial y realizar la respectiva recuperación. Se trata de 2 menores, una de 11 años y la segunda de 13 años de edad, quienes según la denuncia pues estaban sufriendo de explotación sexual. Ambas ya fueron puestas ante las autoridades correspondientes, en este caso el DINAF, para salvaguardar la vida de las mismas y continuar el proceso de recuperación y que sean ciudadanas de bien. Según informes, el hecho habría ocurrido en la colonia 17 de julio. Autoridades ya manejan una investigación sobre las personas responsables de este hecho. Esta operación se realizó en horas tempranas del día, un trabajo coordinado. Posteriormente también se coordinó con el Ministerio Público para poder efectuar dicha operación legalmente. La investigación continuará porque los responsables de estas niñas tendrían que responder también ante las autoridades. Efectivamente, también se tiene tras la sospecha, está tras la pista de una de las personas responsables de este hecho, el cual se lucraban de dichas acciones ilícitas. Por lo tanto, dicho caso se continuarán las investigaciones para poder tener ante las autoridades correspondientes las personas que se capturen mediante los hartos trabajos de locación y búsqueda. Se continuará con la investigación tanto con los responsables de este delito como también con los padres. Entre tanto, las menores fueron remitidas al DINAF para que se les dé su respectiva protección. Para 11 Noticias, César Funes. Y en la ciudad de La Ceiba Atlántida, César Funes nos cuenta de que han rescatado a unas menores que presuntamente eran explotadas en La Ceiba Atlántida. En tu información, extorsionadores han obligado, escuchen bien, a trabajadores del transporte a suspender el servicio para la zona oriental del país. ¿Qué pasará ahora? Nos cuenta Gisela Cáliz. Afectados por el accionar de bandas de extorsionadores, los transportistas que cubren la ruta de la capital a la zona oriental del país y que operan en la terminal aledaña al mercado Jacaleapa en la colonia Kennedy, llevan ya 3 días de paralización de labores sin que las autoridades hagan algo por remediar la grave situación de inseguridad. El comercio dentro de estas instalaciones y centenares de ciudadanos que trasladan a personas en busca de servicios de salud en centros asistenciales del Distrito Central se han visto perjudicados con esta grave situación. Una moto me cobra 200 lempiras. ¿Y el pasaje normal que usted pagaría si se fuera en transporte? Bueno, lo puse y me han cobrado 22 lempiras. ¿Sí? ¿Qué pasa si no se pueden trasladar? No, tenemos que irnos allá a buscar un bus a Comayagüela e irnos por otro lado. Los transportistas dicen que es lamentable que se esté dando este tipo de hechos pese a la existencia de una fuerza para dar protección al transporte público y evitar atentados como la extorsión. Claro, esto viene a golpear al transportista y al más pobre, que es el que utiliza en un 90% la ciudadanía más pobre del país, la que nosotros movemos en nuestras unidades, ¿verdad? Mientras tanto, las autoridades de las fuerzas del orden que conforman Fusina aseguran que trabajan en encontrar los supuestos autores de este ilícito. Ya equipos de investigación de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, de la Policía Militar del Orden Público, estamos trabajando en este caso para poder identificar y posteriormente dar captura a los responsables de este ilícito.
Desde el lunes anterior, la terminal de buses del mercado Jacaleapa luce desolada como nunca antes y lejos de lo que día a día se ha vivido en ese lugar de movimiento de personas, así como la economía, sin que hasta ahora se avisore que el panorama vuelva a ser el mismo. Gisela Calix, 11 Noticias. Bien, nos vamos. Ya viene Marlon Mejía a contar. Saludos a César y a Yani. 2-0 le ganó el monstruo y quedó Pichetío ante esa poderosa Águila que surcó por el césped, sobre el césped del Estadio Olímpico y le metió 2-0 al Maratón. Saludos. Esta vez nos tocó a nosotros ganar y estamos a punto de clasificar con un empate aquí en Tegucigalpa. Y recuerden también, el gol de visita vale, o sea que Maratón tendría que venir a golear al Motagua por 4, dije Marlon va. Marlon agilizo, que tiene que venir a meter 4 los del Maratón. Difícil, pero el deporte en un momento estará don Marlon Mejía. Y ven. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos nuestros fieles televidentes que se conectan cada día con nosotros a las 8:55 de la noche con 11 Noticias, emisión estelar. Marlon Mejía queda con ustedes.